Amigas y amigos, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a una nueva cápsula de su canal Salud Conciencia. En esta ocasión hablaremos de un tema que, si bien es histórico, el manejo que se da actualmente ha evolucionado a través del tiempo. Se trata de la inseguridad alimentaria. Y para hablarnos de este importantísimo problema de salud pública, tenemos con nosotros a la maestra Verónica Mundo, a quien damos una cordial bienvenida. Muchas gracias, Belkis, por invitarme a tu programa. Y bueno, antes de entrar en materia y de que Verónica comparta con nosotros pues todo ese conocimiento acumulado y experiencia que tiene en los años que ha estado trabajando la temática, quisiéramos que por favor, Verónica, nos comentaras un poco acerca de tu formación para que las amigas y amigos de Salud Conciencia te conocieran un poquito, supieran quién les va a platicar de la inseguridad alimentaria el día de hoy. Gracias, Belkis. Bueno, pues yo estudié la licenciatura en nutrición en la UAM Xochimilco. Posteriormente hice una maestría también en nutrición en la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Y bueno, ya llevo varios años trabajando aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública como profesora e investigadora. Y bueno, este tema de la seguridad alimentaria llevo ya más de una década estudiando sobre el tema y pues las implicaciones que tiene sobre la salud y la nutrición de las personas. Perfecto. Entonces, como ven ustedes, tenemos aquí a una persona con una alta experiencia en lo que tiene que ver con esta temática. Vero, por favor, háblanos acerca del concepto de inseguridad alimentaria, porque incluso hasta para los que estamos en el mundo de la salud pública, no es tan claro a qué nos referimos cuando escuchamos esta terminología. Pues bueno, primero me gustaría comentarte qué es la situación ideal, qué es lo contrario, la seguridad alimentaria, ¿no? Que es un derecho humano y que nos referimos que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, pero también económico, para poder tener una alimentación adecuada y nutritiva para poder satisfacer sus necesidades. Sin embargo, por muchas circunstancias, a veces el acceso a los alimentos no puede ser posible. Entonces, cuando las personas, ya sea porque no tienen acceso económico o porque los alimentos nutritivos no están al alcance en su localidad, ellos no pueden alimentarse de forma adecuada y esto los lleva a tener inseguridad alimentaria. Es decir, Vero, que cuando nosotros estamos hablando de este término, no solamente nos estamos refiriendo a la posibilidad de tener o no alimentos, sino que tienen que ser alimentos adecuados. ¿Y qué son alimentos adecuados? Pues mira, los alimentos adecuados dependen mucho de la cultura de cada persona, de sus preferencias, de su religión. Pero yo creo que hay una regla importante que es que los alimentos sean nutritivos, que no dañen la salud de las personas. Y estos pues pueden variar dependiendo del entorno de las personas en los que habitan. Sin embargo, pues con tanta apertura de mercados, donde tenemos acceso cada vez a alimentos que no son nutritivos, que tienen una cantidad muy grande de calorías, de grasa, de azúcares, pues esto ha ido dañando la salud de las personas. Y eso también tiene que ver con la inseguridad alimentaria. No solo es que tengas los alimentos disponibles en el lugar donde vives, sino que estos alimentos no dañen tu salud. Entonces, como que en este contexto, nosotros cómo podemos detectar que alguien padece inseguridad alimentaria. ¿Está relacionado con esto que mencionas de la falta de acceso a alimentos adecuados? Así es, pues hay muchas circunstancias que influyen en la inseguridad alimentaria. Lo primero es que debido a que la alimentación es una necesidad básica para el ser humano, cuando estas personas no pueden tener acceso a los alimentos, comienza a causar primero preocupación,
dentro principalmente en los jefes de familia, que son los que aportan los alimentos a los hogares. Se ha visto también que cuando la situación, ya sea la falta de dinero o también la falta de acceso a estos alimentos, no se puede dar al interior de un hogar, cuando ya sea que por pérdida de empleo o por alguna situación, puede dar que la inseguridad alimentaria debido a algún desastre natural, no puedan las personas acceder a sus alimentos. Esto va a generar en ellos, pues primero que nada, preocupación. Posteriormente, también puede causar que las personas vayan disminuyendo la calidad de los alimentos que consumen. Muchas veces se ha visto que si el dinero no alcanza, en algunos hogares las personas empiezan a consumir más alimentos poco nutritivos, pero que a la vez los puedan llenar más. Entonces recurren a alimentos que tienen mucho azúcar, mucha grasa, pero que a final de cuentas causan cierta satisfacción. Si este periodo de falta de acceso a los alimentos se continúa en el tiempo, este problema va a originar también que las personas comienzan a disminuir las cantidades de alimentos que consumen, a veces omiten tiempos de comida, y digamos que en periodos ya de mayor severidad de la inseguridad alimentaria, las personas dejan de comer en todo un día, y esto pues le va a afectar tanto a los adultos dentro del hogar como también a los niños. Entonces nosotros, si quisiéramos hacer la distinción entre lo que son como las causas y las consecuencias de la inseguridad alimentaria, nosotros podríamos decir que por un lado está esta cuestión de la falta de dinero, ¿no? Asociada a una posible pérdida de empleo, pero pues, ¿se podría identificar alguna otra causa de la inseguridad alimentaria? Claro que sí. Mira, desafortunadamente en muchos países de Latinoamérica, incluyendo México, la inseguridad alimentaria se debe principalmente a cuestiones estructurales, digamos a la pobreza. Sí, ese es el principal factor. La pobreza de ingresos es la que afecta la seguridad alimentaria de las personas. Pero también hay otros problemas, como la falta de empleos bien remunerados, que eso también influye de una forma muy grande en el acceso a alimentos nutritivos. También el alza de los precios, lo hemos visto en este último año a consecuencia de la guerra. Hay muchos alimentos que han ido aumentando dramáticamente en sus precios, y esto, bueno, ha ocasionado también problemas en el acceso a los alimentos, en el tipo de alimentos que las personas eligen para comprar y también para consumir. Digamos que también en otros grupos de población, que son principalmente los que dependen de la producción de alimentos, el cambio climático ha influido severamente en la producción de sus alimentos, precisamente por la falta de lluvias, también a veces las inundaciones o el hecho de que los suelos estén contaminados ha afectado en gran manera los cultivos que ellos producen, y por lo tanto también pues la cantidad de alimentos con que ellos puedan producir y consumir para satisfacer sus propias necesidades. Hay también muchos grupos de población donde la violencia ha ido en aumento. Estos pequeños grupos de población a veces se ven afectados en sus vías de comunicación, se cierran las carreteras y entonces las personas no pueden tener acceso a alimentos, porque los alimentos o los transportes no pueden entrar, y la gente se queda aislada y no puede consumir alimentos, y finalmente terminan consumiendo pues lo que hay disponible a su alrededor. También ha habido despojo de tierras, despojo del acceso al agua, a agua potable o agua saludable, y esto también influye en que las personas no puedan sembrar o no puedan criar animales para poder tener su propio, garantizar su propio consumo. También, como sabemos, México es uno de los principales corredores por los que transitan gente migrante. Entonces, se ha visto también que los flujos de migrantes que transitan por México, incluyendo los propios mexicanos que viajan del sur al norte del país para cruzar hacia Estados Unidos,
enfrentan una grave crisis de seguridad alimentaria. Hemos detectado, por ejemplo, que hay grupos de migrantes que pueden pasar días sin comer, debido a que estas personas pues viajan con pocos recursos económicos para poder comprar alimentos, y si a esto tú le sumas que el crimen organizado también los despoja de las pocas pertenencias que tienen o inclusive de los alimentos que llevan consigo, pues esto los hace ponerse en un serio problema de inseguridad alimentaria e inclusive de acceso al agua, porque tampoco las personas pueden consumir líquidos durante su tránsito. Entonces es un serio problema, hay muchos factores que influyen, pero digamos que estos serían los principales. Pero podríamos entonces nosotros decir que hay como una tipología, no sé, identifico esta tipología en la que por cuestiones climatológicas y demás, o por la falta de recursos, no hay acceso a alimentos, punto. Pero por otro lado, a ver si estoy yo en un error, tenemos a este grupo de personas que simple y llanamente no consume alimentos nutritivos, aunque tiene los recursos para adquirirlos, porque prefiere pues irse a consumir Kentucky, McDonald's y bueno, perdón por el comercial, es de gratis, empresas. Este, Estos también hacen parte del grupo que denominamos inseguridad alimentaria, o estos ya es otro fenómeno diferente. Creo que también, partiendo de la definición, sí, este tipo de grupos de población que no consumen alimentos que son saludables para sus necesidades básicas, también podríamos hablar que este es un tipo de inseguridad alimentaria. Desafortunadamente pues la urbanización de muchos lugares, el hecho que no podemos tener tiempo para poder cocinar nuestros propios alimentos, las horas de traslado que tenemos que dar para ir a nuestro lugar de trabajo, las múltiples actividades que se tienen al interior de los grupos familiares, hacen a veces muy difícil que podamos consumir alimentos saludables. Entonces, ¿por qué? Porque implica prepararlos, lavarlos, almacenarlos, cocinarlos, y esto a veces en los tiempos actuales pues es muy difícil de poderlo hacer. Entonces se recurre pues a alimentos que estén disponibles, que sean de fácil consumo, que los podamos preparar que ya vengan preparados o que los podamos preparar en un corto tiempo, y pues por eso, y lo peor de todo es que estos alimentos pues son atractivos, tienen buen sabor, tienen mucha publicidad, lo cual nos hace que podamos, que se nos hagan atractivos al consumo hasta que nos genere un cierto estatus el hecho de poderlos consumir. Entonces todo este tipo de factores influyen para que se nos hagan más atractivos, los consumamos en mayor medida, pero que a la larga pues esto nos va a causar serios problemas de salud. Entonces, bueno, ahí ya podríamos como nosotros enfocarnos un poquito en lo que tiene que ver como con las consecuencias. O sea, tú nos decías es que hay un desplazamiento de estos alimentos y nos vamos a consumir otra tipología de alimentos que son más fáciles, que son más económicos, que de hecho tanto el acceso en términos monetarios como la facilidad para poderlos consumir se incrementa en comparación con otros. Entonces, ¿cuáles son los daños a la salud asociados a la inseguridad alimentaria por este consumo de alimentos que pues son poco saludables? Bueno, pues hay muchos factores que influyen, más bien, hay muchos problemas de salud que se originan a partir de la inseguridad alimentaria. Lo primero que es este fenómeno que te decía, o donde me quiero enfocar, que es a aquellos grupos de población que no pueden comprar los alimentos que necesitan, ¿sí? Que es muy diferente a los otros grupos de población que tienen los recursos económicos para comprar alimentos saludables, sin embargo, prefieren consumir otros por ser atractivos, ¿sí? Entonces, partiendo de este grupo de población que no puede acceder a estos alimentos por falta de dinero o por otros factores que ya mencioné,
La inseguridad alimentaria causa serios problemas de salud mental, principalmente, como te decía, para los miembros del hogar, que son los jefes de familia. El hecho de no poder tener dinero para comprar alimentos para todos sus hijos o su familia les genera preocupación, pero a la vez también se ve asociado a la depresión. Se ha visto un alto porcentaje de personas que cuando padecen inseguridad alimentaria origina depresión y también trastornos en el sueño. También la inseguridad alimentaria en los niños pues provoca desnutrición, esto es talla baja, anemia, y pues en etapas posteriores estos problemas pues pueden traer otros problemas que pueden ser ya en la etapa escolar o en la adolescencia, pues problemas de aprendizaje, falta de productividad en el trabajo, y que todo esto, aunque no hay una causa directa con la inseguridad alimentaria, de alguna forma influye para que se den estos problemas de salud. Ok. Pero adicionalmente parecería como obvia como la respuesta, podríamos decir, pero como para nuestro público, ¿por qué se considera a la inseguridad alimentaria un problema de salud pública? Pues primero, por la cantidad de personas que se ven afectadas por el problema. Por ejemplo, a nivel mundial, una tercera parte de la población padece inseguridad alimentaria, que es en sus etapas más graves, que es donde, como te mencionaba hace un rato, es cuando las personas omiten tiempos de comida o inclusive dejan de comer. Una tercera parte de la población mundial padece este problema a este nivel. En el caso de Latinoamérica, el problema es aún mayor, el 40% de la población lo padece. Y si nos vamos a México, aquí digamos que alrededor del 22% de la población tiene un problema de inseguridad alimentaria de ese nivel. Entonces imagínate, si ponemos aquí a 10 mexicanos, al menos 2 personas padecen inseguridad alimentaria. Entonces es un problema muy grave por eso, por la cantidad de personas a las que afecta, y por el otro lado también por los problemas de salud que origina, que era lo que te mencionaba hace ratito, desnutrición, e inclusive también la inseguridad alimentaria se ha visto asociada a las enfermedades crónicas, como por ejemplo diabetes, obesidad, que es cuando entra esto que tú mencionabas, el consumo de alimentos que, aunque son baratos, son dañinos para la salud y nos ocasionan pues sobrepeso, obesidad y otros problemas relacionados con las enfermedades crónicas. ¿Y este problema se distribuye igualitariamente entre los grupos de edad o por sexo, o existe algún tipo de diferencia para ciertos grupos? ¿Hay unos más afectados que otros? Sí, de hecho en México digamos que los grupos de población que están más afectados por la inseguridad alimentaria pues son las comunidades rurales. Son estos grupos de población que te mencionaba que necesitan de recursos naturales para poder producir sus alimentos, y son los más afectados por la inseguridad. También aquellos cinturones de pobreza urbana son los que se ven más afectados, y pues grupos de población más pequeños como esta población migrante que te mencionaba, que aunque muchos no son mexicanos, hay una gran mayoría ya dentro de estas poblaciones migrantes que sí son mexicanos y que padecen este problema de inseguridad alimentaria. Pues a todas luces, Vero, esto pues es un problema social, ¿no? Importante. ¿Cómo qué podemos hacer para prevenir el problema de la inseguridad alimentaria, pero sobre todo como estas graves consecuencias que nos has estado mencionando? Creo que creo que lo más importante es a nivel de políticas públicas. Desde mi punto de vista no hay una receta mágica que nos lleve a solucionar el problema, pero sí creo que en el sentido de que a medida que haya más políticas públicas que refuercen el hecho de que las personas puedan tener acceso a empleos dignos,
o sea, bien remunerados, a atender de alguna forma la pobreza que existe en el país, el acceso a recursos naturales que sea equitativo para todos, esto es de que las personas que viven de la tierra puedan tener acceso a la tierra, al agua, para poder producir sus alimentos. Creo que de alguna forma podría contribuir a disminuir este problema que aunque afortunadamente en la pandemia no se vio tan afectada la población, sí hay pequeños grupos de población que están siendo afectados, principalmente los que perdieron su empleo, los que de alguna forma vivían del empleo, de los empleos informales, pues han ido deteriorándose su seguridad alimentaria. Entonces creo que a medida que se puedan hacer políticas públicas que puedan atender a estos grupos de población, se podría pues solucionar en alguna medida el problema. Bueno, pues nosotros deseamos que pues algunos tomadores de decisiones, diseñadores de políticas, pudiesen tener acceso a este video. Está público para todos, esperamos que sí puedan escuchar estas recomendaciones, pero nos gustaría mucho también saber, pero de qué manera, dado que pues esto se escapa a lo que es el ámbito individual, ¿qué podemos en específico decirle a las personas mientras nuestros gobernantes hacen esta labor de diseñar políticas que estén enfocadas al mejoramiento de los factores que están relacionados con la inseguridad alimentaria? ¿Cómo pueden los individuos comenzar a lidiar con esta problemática para disminuir lo que son sus consecuencias y pues también la frecuencia, ¿no? Yo creo que el hecho de consumir alimentos locales dentro del lugar donde vivimos es una de las de las primeras alternativas a las que podríamos recurrir, es decir, consumir lo que se produce en nuestra localidad, alimentos que sean nutritivos, acceso a frutas, verduras, granos, que se puedan producir cerca de la región donde nosotros vivimos. De alguna manera abarata los costos de transporte, estamos apoyando la producción local y pues a la vez nuestros alimentos pueden ser más baratos en relación con lo que consumimos en los supermercados. Esa podría ser la primera opción. Hay alimentos que son saludables, que son baratos, pero tenemos que darnos el tiempo también para poder prepararlos y poderlos pues consumir con nuestra familia. Y creo que también otra cosa es eficientar al máximo lo que nosotros compramos en el día a día, en nuestros alimentos. Hay un enorme desperdicio en algunos grupos de población. Compramos alimentos, los almacenamos y se nos echan a perder. Y eso también son recursos naturales que estamos tirando a la basura, agua, tierra, y que eso impacta también de forma importante en el alza de los precios que después se va a revertir en los grupos de población pues que menos dinero tienen. Entonces el hecho de consumir al máximo lo que nosotros compramos, evitar los desperdicios y pues para que esto de alguna forma también ahorre recursos que se generan de tierra y agua. Y la otra pues tratar en la medida de lo posible no consumir alimentos industrializados pues que afectan también la salud de las personas. Amigas y amigos, este ha sido un mensaje con ciencia con el que nos ha apoyado Verónica Mundo, a quien agradecemos infinitamente su participación en este canal. A ustedes también agradecemos el favor de su atención al vernos, al seguirnos, y les recomendamos que se suscriban, le den like y por favor activen la campanita para que les aparezcan ahí como por arte de magia los nuevos videos que nosotros vamos a estar compartiendo con información útil para la salud pública, la colectividad, pero también dejamos ahí un poquito de lo que tiene que ver con la salud individual, que es el propósito de este canal, contribuir a la mejora
de la salud de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Vero, ¿un mensajito para despedirte? No, pues agradecer el hecho que me hayas invitado a este canal. Muchas gracias por tu Las atención. puertas están abiertas. Gracias, Vero. Gracias.